Lucas capítulo 23, versículos 44 al 47. La ofrenda, ofrenda de embellecimiento hay que seguirla recogiendo. Estamos recordando los votos. La hermana Ana María, el hermano Leonel, el hermano Gustavo y los hermanos de la Junta son los encargados de recoger los votos. En el salón último se nos presentó una dificultad que el piso se levantó. Recuerda que hace un tiempo el piso allá a la entrada también pasó lo mismo. Entonces, en el último salón, el domingo pasado, hace 8 días, hoy, se estallaron unas baldosas y eso está bastante levantado, entonces es un riesgo que los niños entren a clase. Por eso en el salón de ahí los niños no van a ir hoy. Pero eso no se arregla con amén. Eso se arregla con los viejos verdes que usted tiene por ahí encaletados, con los moraditos, con todo eso. Entonces estamos esperando el aporte para la construcción. En Lucas 24, 44 al 47. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. A ver conmigo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. No, ese es 23. Ese es Lucas 23. Lucas 24, 44. Ahora sí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hasta ahí. Tenga la bondad de sentarse. Hermana Yuli, también le damos la bienvenida en esta mañana. Gloria a Dios, nuestra líder distrital de artística. Amén. De escuela dominical. Bueno, es que le luce lo de artística. Señor Jesús, en esta mañana te pido por cada uno de los que hay aquí conmigo, que tu palabra llegue a nuestros corazones como el agua fresca al alma sedienta. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, mi Rey. Usa este instrumento para honra y gloria de tu nombre, para edificación de la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que nada nos distraiga, que nada nos vaya a preocupar, que nuestro oído y nuestro corazón y voluntad esté atento, Señor, a tu voz. En el nombre del Señor Jesús voy a enviar tu palabra para que tú seas exaltado una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el día de hoy quisiera compartirles el tema, los últimos mensajes que el Señor predicó desde la cruz. O el último mensaje que el Señor predicó desde la cruz. Para esta época es habitual escuchar en radio, escuchar en distintos lugares, que el llamado sermón de las 7 palabras. ¿Ha escuchado hablar de eso? ¿Sí? ¿Usted no? Las 7 palabras. ¿Y qué será lo que se dice ahí en el sermón de las 7 palabras? Bueno, antes de llegar hasta allá, quisiera resaltar lo que acabamos de leer. Porque el Señor Jesús, en su vida, no acontecieron situaciones, como decimos nosotros, por de malas o por de buenas. Y me pongo a hacer el ejercicio esta madrugada mientras oraba, le decía, Señor, yo soy tan torpe que trato un día de vivir conforme a tu palabra y siempre se me olvidan versículos. Y termino pidiéndote perdón porque quebranto tu palabra. Y qué admirable eres tú que viviste siempre y todo lo que hiciste estaba enmarcado en la palabra. Porque lo que acabamos de leer dice, así está escrito y así fue necesario que se cumpliera todo lo que de mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que lo que le pasó a él, lo que él vivió, lo que él dijo, todo estaba ya escrito. Lo que él vivió es el cumplimiento de la palabra. Entonces vamos a mirar esos mensajes que él predicó en los últimos instantes y vamos a tratar de vivirlos en el nombre del Señor Jesús. Ahí en Lucas 23, los versículos 32, tomamos la NTV por favor. Lucas 23, 32 al 34.
Si le quitamos un poquito de bajo, pues, golpea mucho. Lucas 23, 32 al 34, vamos a encontrar la primera declaración que él hace estando en la cruz. Lucas 23, 32 al 34. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo siguiente, léanlo por favor. ¿Cuál fue la palabra que él dijo estando en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a valorar esas palabras. Detengámonos un poco ahí a meditar en ellas. ¿Quién las dijo? ¿A quién se las dijo? ¿Y por qué las dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer lugar tenemos a un Jesús coherente con lo que enseñó. En su enseñanza, el perdón fue siempre una bandera muy alta. Mateo 18, 18 habla de eso. Habla de perdonarse unos a otros, de desatar las ligaduras y que si perdonamos somos perdonados. Pero en las circunstancias que el Señor dice esas palabras después de haber sido azotado, golpeado, escupido, ridiculizado, estaba desnudo. A él no es que lo crucificaron con una sabanita aquí envuelta, no, a él lo desnudaron literalmente. Porque esa es la mayor forma de infligirle vergüenza a un condenado. De ahí que la carta a los Gálatas diga, o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, él fue desnudado para con su muerte vestir la vergüenza nuestra que la heredamos de nuestro padre Adán. Amén, hermanos. Entonces, a diferencia nuestra, él en la cruz, a pesar de la corona de espina, a pesar de todo lo que ha sufrido durante varios días, todavía salga de sus labios esa expresión. ¿Cómo es que es la expresión? Repítala. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero él enseñó otra máxima. Y esa máxima que él enseñó es que lo que sale por los labios proviene de otro lugar. ¿De dónde viene? Del corazón. Entonces esa expresión que él acaba de decir, ¿de dónde brotaba? Del corazón de Jesús. Qué corazón más lindo, ¿verdad? Qué corazón más puro, que de sus labios no brotara amenaza, que de sus labios no brotara insulto, no brotaba una queja, no brotaba nada, sino perdón. Pero más llamativo aún es que acabamos de leer en Lucas que luego de él resucitar y hablarle a los discípulos les encargó algo y les dijo y les mandó algo, les mandó que predicasen en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento y el perdón. Entonces, en Lucas 23, 44, ¿quién le está ofreciendo el perdón? Jesucristo. Y mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Pero ahí lo está haciendo después de resucitar. Estando en la cruz, él le está otorgando al Padre el derecho de perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esos que a quien se está refiriendo de que no saben lo que hacen, ¿serían los soldados que lo crucificaron? ¿Serían las autoridades? ¿Al pueblo expectante que estaba allí? ¿O con quién? ¿A quién se refería él? ¿Para quién suplicaba ese perdón? ¿Qué piensa usted? ¿Y no sería que también estaba suplicando por nosotros? Porque en Juan 17 él está orando por los que hemos de creer en él, por el mensaje de los apóstoles. Entonces, es interesante notar que ahí en esta expresión tenemos al Señor desde dos ópticas. Primero,
está como sumo sacerdote intercediendo. Y acordémonos que en Hebreos 9 y 10 nos presenta al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, pero no sacerdote de la clase de Aarón, sino sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí lo ha leído? ¿No lo ha leído? Bueno, se lo recomiendo. Capítulos 9 y 10 de Hebreos. El Señor se presenta, dice que no entró en el tabernáculo hecho de mano, sino en el cielo mismo, no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Está intercediendo, pidiendo perdón no para él, sino para alguien más. Pablo nos dice que en un tiempo él perseguía a la iglesia, a los que encontraba en el camino, los azotaba, los avergonzaba, y dice que luego él fue recibido a misericordia porque lo que hacía lo hacía en ignorancia. Cuando el Señor dice perdónalos porque no saben lo que hacen, es decir, ellos ignoran lo que está pasando, ignoran el alcance de mi muerte en la cruz. Pero qué bueno que hasta el último momento en el corazón y en los labios de Él hay perdón gratuito para todo aquel que escucha su palabra, para todo aquel que acoge su palabra, que le cree y se acerca a su ofrecimiento. Hermano, ¿y por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? Con una miradita ya nos ofendemos. Es que me miró feo. Es que pasó por mi lado y me ignoró, yo como que soy invisible. Y nos ofendemos. Es que el pastor casi me atropella en el mercado y ni me saludó. Y a veces uno va pensando en... Y nos ofendemos y dejamos de venir a culto. Y el que está en la cruz con su espalda hecha pedazos, con su cabello, cuero cabelludo desprendido, con su corona de espina, desnudo, avergonzado, con hambre, con sed, está suplicando perdón. ¿Y acaso no es la naturaleza de él la que tenemos ahora al haber nacido de nuevo? ¿Cómo estamos de perdón en esta mañana? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces jactanciosamente decimos que lo perdone Dios, pero yo no lo perdono. Oye, pero ¿quiénes somos nosotros para ponernos por encima de aquel que sufrió tal dolor en la cruz del Calvario? Vamos rápido porque, hermano, el tiempo es corto. Esas palabras que el Señor Jesús dijo ahí, esa súplica, les decía que en primer lugar él se presenta como sumo sacerdote, en segundo lugar Él se presenta como nuestro mediador. Acuérdense que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Entonces ahí está Él mediando por el perdón de nosotros. Es 1 Timoteo 2, versículos 3 al 6, para los que están anotando. Ahí Pablo dice a Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está mediando, suplicando perdón. Para los que no lo buscábamos, sin embargo, ya nos está ofreciendo perdón. Entonces ahora, esas palabras que él dice, no solo las registró el evangelista, sino que el pasaje que leímos allí dice que al lado suyo había unos personajes. ¿Quiénes eran? ¿A quiénes más crucificaron en ese momento? A dos criminales. La ley humana los había detenido, los había juzgado y habían sido hallados culpables y recibieron la ejecución o la pena que era morir crucificado. Esa era la ley de Roma. Y la muerte por cruz era para los que se rebelaban contra el César, para los que asesinaban un ciudadano romano, o sea, era para los delitos más atroces. Esa era la muerte en cruz. Y estos dos habían sido condenados a la misma pena. No sé si eran socios en la misma empresa, tenían un cartel o qué, porque tenían la misma profesión. Pero me llama la atención que las palabras que el Señor acaba de decir desde la cruz, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, causaron un efecto en uno de sus dos corazones.
Dice la Escritura que uno de los dos comenzó a injuriar al Señor y a decirle: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros si creeremos que eres. Pero algo pasó en el corazón del compadre, del amigo, del socio, ¿no? Que viene y reprende a su colega y dice: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos. Pero cuando mira a Jesús, ve a alguien inocente. Dice: pero en cambio él es inocente. Él no ha hecho ningún mal para que muera de esa manera. ¿En qué momento ese hombre cambió de concepto? ¿En qué momento ese hombre cambia de óptica? ¿Qué pasó en la vida? ¿Qué le sucedió? Pues inequívocamente fue la palabra que transforma. Todavía en los labios de mi Señor Jesús hay palabra de vida eterna. Todavía en Él hay palabra que convence el corazón humano. Reprende a su amigo, le dice: no estoy de acuerdo contigo. Y entonces, después que rompe su amistad con el amigo, se dirige al Señor Jesús. Y cuando se dirige al Señor Jesús, ya esperanzado y con ánimo por aquellas palabras, en Lucas 23, 41 al 43, entonces le hace una petición directa al Señor. Lucas 23, 41 al 43. En la NTV, vamos a leer en la NTV. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Qué concepto distinto de Jesús tiene él? Para el otro Jesús era malo, era un mentiroso, pero para este Jesús es diferente. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está diciendo: yo te estoy reconociendo como rey, te estoy reconociendo como salvador. Ten misericordia. ¿Y por qué tiene valor para suplicar misericordia? Porque ha oído de los labios de mi Señor que ofrece perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice el Señor? La siguiente declaración del Señor en la cruz. Siguiente mensaje. Jesús respondió: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Nuevo Testamento es el único salvo que no fue bautizado. ¿Sabía usted eso? Lo salvó el Salvador. Pero no vaya usted a agarrar esa manía ahora, ¿vio? Ahora el mandamiento es: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es un caso excepcional. Y lo aplica a él para mostrar que aún en la cruz tiene poder para salvar. Que él no ha cambiado, que él es el Salvador. Hoy estarás conmigo, ¿dónde? Y el paraíso, ¿qué será? Una finca, un barrio de Corozal, ¿qué será? ¿Dónde quedará el paraíso? Él mismo contó algo. El mismo Señor Jesús nos da unas pistas. Y eso lo recoge Lucas 16. En Lucas 16, por ahí el versículo 20 en adelante, el Señor contó que había un hombre muy rico, tan rico que todos los días hacía fiesta. Y las comidas de él eran unos banquetes, eso había de todo. Pero a la puerta de la casa del rico estaba otro personaje, los dos extremos. Un hombre muy pobre, llamado Lázaro. Dice la Biblia que se murió el rico. Y al rico le hicieron tremendo cortejo fúnebre. Y dice: lo sepultaron. Pero cuando muere Lázaro, no dice que lo sepultaron. Parece que no había ni quien se ocupara del cuerpo de él. Amén. Lucas 16, 22. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar ¿con quién? Con Abraham. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Si nota que a Lázaro no lo entierran, al rico sí lo entierran. Lázaro no tenía ni una bóveda. Pero qué tratamiento al alma. Porque dice que
el rico despierta en un lugar y Lázaro va a otro lugar. Dicen que la vida se acaba cuando uno se muere. Bueno, esto lo enseña el Señor Jesús y Él es la verdad y enseña según la verdad. Entonces dice que el rico levantó sus ojos y estaba ¿en qué lugar llamado? Lugar de tormento, el Hades o el infierno. Y Lázaro, por el contrario, estaba en un lugar de descanso llamado el seno de Abraham. Seno de Abraham o lugar de descanso. Lugar donde tú esperas la resurrección. Pablo también nos da pistas sobre ese lugar. Aquí nos muestra que el rico estaba abajo porque dice, alzando los ojos, vio a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Y el Señor dijo, no, de aquí no puede pasar nadie para allá porque hay una gran cima. A esa palabrita, ustedes que saben más que yo de eso, hay cima con S y cima con C. Hay cima de altura y cima de profundidad. Ahí es cima de profundidad. O sea, hay un abismo entre el lugar de descanso de los muertos en Cristo y el lugar a donde van los que se mueren sin Cristo. El proverbista dijo, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Amén, hermanos. Pablo, en 2 Corintios 12:2, nos cuenta algo del mismo lugar. No me he alejado, estamos hablando del lugar a donde el Señor le dijo que iba a ir el condenado que fue salvo. 2 Corintios 12:2. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Ojo, hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado ¿a dónde? Al paraíso. ¿Y a dónde le ofreció el Señor que iba a estar aquel? En el paraíso. Entonces vamos recapitulando y dejando las cosas claras. El hecho de que el Señor le ofreciera estar en el paraíso no lo libró de la cruz. ¿O sí lo libró de morir en la cruz? ¿Usted qué dice? ¿Lo libró de morir en la cruz? No, murió en la cruz porque eso era lo que merecían sus hechos. La salvación es algo muy diferente. ¿No cree usted que por estar haciendo sinvergüenzura y luego, ay Señor, perdóname? Si Él te perdona, pero consecuencia es consecuencia. Amén. A ver lo que tienen sueño, dicen gloria a Dios. Ajá. Entonces la primera palabra fue, el primer mensaje, ¿cómo es? Pero no todos al mismo tiempo. ¿Cuál fue el primer mensaje que predicó estando en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el segundo mensaje fue, ¿cuál? Lo acabamos de ver. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercer mensaje, vamos rapidito. Juan 19:26. Juan 19:26. Cuando Jesús vio a su madre, ahí Juan escribe que María es la madre de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, ¿qué le dijo cómo? Apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Como dice un amigo que tenemos en común, que estoy viendo por allá, pero no quiero decir quién es, un datico de conocimiento. ¿Sabe usted que el Señor Jesús durante todo su ministerio nunca llamó a María madre o mamá? No porque la irrespetara o porque no la valorara como tal, sino por lo que le dije al principio, Él se enmarcó en las Escrituras. Y lo que vivió y lo que dijo y lo que hizo es por no salirse de las Escrituras. En Génesis 3:15 hay una promesa cuando el caso con la serpiente. El mismo Dios pronuncia esta sentencia y le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Y en Gálatas 4:4 dice, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Es decir, el Señor Jesús en todo momento se identificó como la simiente de la mujer, como el descendiente de la mujer que vino a aplastarle la cabeza a la serpiente antigua. Entonces él no la llamó mujer por irrespetarla. Acuérdense en el capítulo 2 de Juan, cuando ella le dice, se acabó el vino. ¿Qué fue lo que le respondió él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Siempre mujer para identificarse como él o la simiente de la mujer. ¿Queda claro? Bien. Entonces, mujer, he ahí tu hijo. Eso pareciera no tener trascendencia. Pero para María, el Señor Jesús era su hijo primogénito. ¿Sí o no? Era el primogénito. Fue el que estrenó la matriz y el vientre de ella, a quien tuvo durante todas las estaciones en su vientre, a quien amó y cuidó con esmero y dedicación, y más por los encargos que le había hecho Dios por medio del ángel. Ahora ve que su hijo mayor está colgando en una cruz. A esas alturas de la vida ya José había muerto, así que María era viuda. Y a la muerte del esposo, el hijo mayor ocupa el lugar de autoridad en el hogar. Pero ahora el hijo mayor está condenado en una cruz. Ella queda desamparada, queda viuda. Pero ¿qué hizo mi Señor Jesús durante su ministerio? En una ocasión dice que llegó a una localidad llamada Naín. Y de ahí de Naín había una mujer viuda con un hijo único que lo llevaba a sepultar. El Señor la vio desconsolada, llorando, y se dirige a ella y le dice, no llores. Ese es el Jesús que está en la cruz, el que consuela a la viuda, el que es capaz de entender el llanto de una madre, el que es capaz de saber el vacío que hay en el corazón de una madre que llora, que se siente desamparada, pero con Jesús jamás estará sola. Ahora, entre tantos que habían, siendo él el mayor, trate usted, al igual que yo, de vislumbrar o pensar, ponernos en las sandalias de Juan. Oiga, llenar la figura de Jesús en la casa de María, portarnos como se portaba Jesús, actuar como actuaba Jesús, vivir como vivió Jesús. Y ahora le dice a María, mira, ahí tienes tu hijo. Para Juan no era fácil ocupar el lugar de aquel que estaba en la cruz. Pero en Juan encontró María esa figura que llenó el vacío de su corazón. Estimada anciana que lloras, madre soltera que estás aquí en esta escuela dominical, tú no estás desamparada. El Jesús que fue a la cruz te entiende muy bien y tiene siempre una salida para ti. Siempre tendrá una palabra oportuna, te dirá qué hacer, te dirá cómo hacer, porque las viudas delante de Él son estimadas. Había una mujer en el capítulo 2 de Lucas, solo se lo voy a referir, llamada Ana, que se casó y demoró 7 años casada, luego enviudó. ¿Y dónde encontró el consuelo? En la casa de Dios, sirviendo al Señor. Madre o mujer, he ahí tu hijo. Pero viene ahí mismo una palabra que es para el discípulo. Algunos toman eso como una sola palabra. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 27 nos dice que en ese mismo momento, pero se dirige a otra persona que también tiene su propio problema. Juan 19, 27. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Pongámonos en el lugar de Juan. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. A esas alturas de la vida ya Zebedeo había muerto. Juan era el más cercano a mi Señor Jesús. Se cree también que era huérfano de madre. Ahora su amigo, su hermano mayor, su padre espiritual, ¿quién era? Jesús. Y al morir Jesús, ¿cómo quedaba Juan?
¿Ah? ¿Cómo se sentiría Juan? Trate de empatizar con él y colóquese en su lugar a ver. Porque a veces nos llenamos la boca, es que me siento solo, tengo la depre, cumpleaños, nadie me llamó, subí algo a la página, nadie comentó, nadie viene por acá. Él entiende. ¿Será que mi Señor entiende el sufrimiento de un adolescente? ¿Será que mi Señor entiende el sufrimiento de un joven? ¿Será que Él sabe algo de los vacíos que hay en el corazón humano? ¿Será que Él entendía que Juan estaba dolido porque su papá no estaba, su mamá no estaba y ahora su mejor amigo, su Salvador, está en la cruz? Pero le dice, ahí tienes a tu madre, te la voy a encargar, confío en ti. Y mire que continúa el relato y dice, y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Hay una madre que su vacío fue lleno, hay un hijo que su vacío fue lleno. Tal vez usted se queje de que no recuerda que su mamá le dijera que le ama, que no le cargó, que no le acarició, y entonces justifica con eso el ser áspero con su esposa. Justifica con eso ser áspero con los niños de escuela dominical. Justifica con eso ser áspero con las demás personas. Pero mire, si hay algo que enseña Dios es que a nosotros se nos pide como iglesia que a las hermanas mayores, a las ancianas, las amemos y las tratemos como a madres. ¿Lo dice o no lo dice? Que a los ancianos como a padres. Y a ellos se les pide que a los jóvenes los traten con pureza como a qué. Entre nosotros los tratemos como hermanos, pero los adultos a los jóvenes, ¿cómo deben tratarlos? Como a hijos. Es decir, que este es el mismo espacio que estaba pensando mi Señor en la cruz. Aquí no hay huérfanos, aquí todos somos hijos del mismo Padre eterno, aquí somos hermanos y en esas ancianas encontramos el cariño de una madre y en esos ancianos el cariño de un padre, así que no se justifica que usted diga que se siente vacío. Bien citaba la hermana Melissa al comienzo el texto de Colosenses 2:9, en Él estamos completos, en Él estamos completos. Vamos rápido, por favor. Y miramos otra palabra que él dijo en Mateo 27:45. Pero recuérdenme primero las que hemos visto. Primero fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercero, madre, he ahí tu hijo. Cuarto, hijo, he ahí tu madre, ahí tienes tu madre. Hasta ahí está pensando en las demás personas. Vamos a mirar en Mateo 27:45. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús, oiga bien, a eso de las 3 de la tarde. No media hora, no 3:30, 3:45 o 2:50, no, a las 3 de la tarde. Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabataní. ¿Qué significa qué cosa? ¿Qué dijo él? Ah, dígalo sin temor. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? A muchos les da temor de leer eso. Pero el temor es porque no han entendido que el que está muriendo en la cruz no es Dios. El que está muriendo en la cruz es el Hijo de Dios. Dios no puede morir, Dios es eterno, es espíritu. ¿Cómo crucifica usted un espíritu? Ahora, esto que está sintiendo él, esa sensación de abandono, de soledad, ¿a qué se debe? Si él había dicho por boca del apóstol Juan, el que me envió no me ha dejado, conmigo está. Si cuando subió del Jordán oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando se transfiguró delante de los discípulos se oyó la misma voz, pero ahora experimenta un momento de soledad y de abandono.
Bueno, eso es en razón a que estaba escrito en el libro del profeta Isaías: vuestras iniquidades y vuestros pecados han causado separación entre vosotros y Dios. El pecado nos aleja de Dios, por eso nuestros padres fueron expulsados del paraíso, por causa del pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Que sobre Él cargó nuestros pecados. Y dice el evangelista, el apóstol: al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero esa soledad que mi Señor está experimentando allí no es una soledad infundada o que le llegó así por... No. Él empezó a vivir lo que llaman hoy día su via crucis. O sea, subía a la cruz desde Getsemaní. Lucas 22. Cito Lucas porque Lucas es un doctor y nos ofrece una óptica muy distinta a la de los demás. Lucas 22, 41. Vamos a encontrar al Señor en soledad. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como qué. Eso lo está explicando un doctor. Clínicamente está demostrado que ese fenómeno se llama o se conoce como hematohidrosis. Que cuando el corazón está bajo una presión intensa o una profunda tristeza o una angustia desmesurada, comienza a bombear tan fuerte la sangre, tan fuerte, que los vasos sanguíneos menores que van debajo de la piel se rompen a causa de la presión de la sangre. Y literalmente por los poros sale sangre. Y Lucas documenta y dice que su sudor era ¿qué? ¿Cómo se sentía él ahí? ¿Cómo estaba mi Señor ahí? En una agonía intensa, en un dolor intenso, porque es el hombre Jesús el que está experimentando todo eso. Y todo lo está viviendo en soledad. Ahí asentó en la cruz. Cuando dice: no se haga mi voluntad sino la suya, ya va solo al Calvario. Y ahí en el Calvario, no es que usted y yo nos escapamos por de buena de la condenación. Fuimos condenados igual que los ladrones aquellos. Porque el juicio para nosotros es que todos fuimos culpables. Salmo 14. He aquí que Dios miró desde los cielos a la tierra a ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Pero todos nos habíamos descarriado, todos habíamos hecho lo malo. Y por cuanto el pecado entró al mundo, por un hombre pasó a todos, y por el pecado la muerte. Y que culpable de muerte. Solo que hubo alguien que ocupó su lugar y mi lugar. Hubo alguien que pagó por nosotros, pero sí fuimos juzgados y sí fue ejecutado el juicio, hermano. Solo que lo enfrentó mi Señor Jesús. Así que no venga usted a decirme que se va a apartar del Señor porque está en soledad. No venga a decirme que está deprimida o deprimido porque se siente solo. Hermano, si el que estaba en la cruz experimentó la soledad, ¿sabe qué dijo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Antes le había dicho a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Él, cuando David andaba en el desierto, se le revelaba, hablaba con David. Y David documenta una expresión que dice: veía yo siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquel que escogió el vituperio de Cristo antes que los placeres del mundo y del trono de Egipto, dice que se sostuvo en el desierto de una manera. ¿Cómo se sostuvo Moisés?
como viendo al invisible, es decir, que nunca lo abandonó el Señor. ¿Cómo me va a decir usted a mí después del Calvario que anda solo, si el Cristo que lo llena todo prometió estar con nosotros día y noche, si prometió acompañarnos y ayudarnos? Más bien que a usted no le gusta andar con Él es otra cosa. Si hay una alabanza vieja que dice: ¿puedo yo estar solo si Jesús me guía? ¿Cuál mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar triste andando cada día siempre al lado del Señor? Esa soledad que él está experimentando es la que estaba enmarcada en el Salmo 22:1. Salmo 22:1. Esas palabras que él dice en la cruz, no es que se le ocurrieron, no es que no tenía más que decir, es que él está cumpliendo la escritura. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Podrá alguien decir que su soledad es mayor a la que experimentó mi Cristo en la cruz? ¿Podrá alguien decir, como para suicidarse o para irse al alcohol o abandonar al Señor porque se siente solo, se siente sola? Clama al Señor y Él te escuchará y vendrá en tu ayuda. ¿O qué pasó con Juan en la isla de Patmos? ¿Acaso no estaba el Señor allí con él? ¿Acaso no se empeñó él en su palabra cuando dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Sexto mensaje, Juan 19:28. Sexto mensaje, Juan 19:28. Lo leemos primero en la Reina Valera normal, luego lo miramos en la versión K2. Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Tengo sed. Juan 19:28 en la K2. Después de esto, sabiendo que todo, ¿qué pasó? Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, benditos parapetos estos. Se lo leo. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Jesús o Yeshua, para cumplir lo dicho en el Tanaj, dijo: tengo sed. Tanaj, Antiguo Testamento. Tengo sed. Aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque es, para los que no detallan, dirán: esto es contradictor. ¿Cómo es posible que el que está en la cruz diga: tengo sed? Si en 1 Corintios 10, versículos 3 y 4, dice: todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿Cómo es que él a Israel en el desierto se le presenta como la peña de Oreb, como el agua que sació la sed de ellos en el desierto, y ahora él diga que tiene sed? ¿No le parece eso extraño? ¿Ah? Peor aún, si lo leemos en Juan capítulo 4, versículo 10. En la NTV dice: Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Cómo se entiende que alguien que afirma ser el portador del agua viva en la cruz diga que tiene sed? Y el versículo 13 de Juan 4 continúa él diciendo: Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás,
esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. ¿Cómo es que el que le dio al pueblo de beber, cómo es que el que le ofrece a la samaritana agua viva en la cruz diga que tiene sed? Pues ese mismo en Juan 7:37 dice que el último y gran día de la fiesta se puso en pie, alzó la voz y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ahora él dice que tiene sed. Esa sed, ¿sería suya o sería de alguien más? ¿Ese lugar sería de él o estaba ocupando el lugar de alguien más? ¿Qué piensa usted? ¿Jesús murió por él o murió por nosotros? Última palabra, ¿murió por él o murió por nosotros? O sea, lo que está experimentando es de él o de nosotros. ¿No se da cuenta usted que el ser humano vive en una constante sed? El que tiene poder quiere más poder, tiene sed de poder. El que tiene dinero quiere más dinero. Y en este mundo nada sacia. Por eso Juan dijo: el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa sed del ser humano, sed constante por las cosas de este mundo, la experimentó mi Señor Jesús, para que cuando usted se sienta agobiado por esas circunstancias, vaya con confianza delante de Él y Él le dará a usted agua que salta para vida eterna. Él calmará la sed de su alma. Para Israel era la roca inamovible, la peña de Oreb. Pero en el capítulo 2 de Jeremías, él dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. A él nadie le puede decir que no nos puede comprender. Eso que él dijo en el Salmo número 69, versículos 20 y 21, el salmista David había registrado por el espíritu profético las palabras que el Señor dice. Salmo 69, 20 y 21. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Reina Valera dice: me dieron hiel por comida y vinagre para la sed. A él le ofrecieron lo desagradable, lo amargo. ¿Podrá Jesús comprender a alguien que esté amargado esta mañana en la escuela dominical? ¿Podrá mi Señor Jesús cambiarle el buen paladar, el buen aliento a alguien que tiene el corazón enfermo? Claro que lo puede hacer, porque Él lo experimentó. Y tomó aquello desagradable en lugar tuyo y en lugar mío. Y nos ofrece lo mejor a nosotros. Vamos rápido, porque quiero llegar a un punto para concluir todo esto. En Juan 19:30. En el mismo cuadro, cuando acaba de tomar el vinagre, acontece algo más. Juan 19:30, si puede colocarlo en la versión, la Biblia de las Américas. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, ¿se da cuenta en el mismo cuadro? Dijo, a ver, dígalo usted. ¿Por qué cito la Biblia de las Américas? La mayoría de las otras traducen hecho está, o cumplido, o se ha cumplido. Pero esta es la palabra correcta, la palabra clave. Consumado es. ¿Por qué dijo así? ¿Por qué no usó otra palabra? ¿Por qué otra versión dice hecho está? Mire, para que usted en la casa haga un poquito de trabajo, le voy a dejar a que lea el capítulo 16 de Levítico. Levítico 16, ahí está una fiesta que se llama la fiesta del día de expiación.
El pueblo de Israel, cuando tenía el tabernáculo y el templo, observaban el día de expiación. Y a grosso modo le voy a explicar el día de expiación. Me debe 5,000 para construcción. Todo el que le suene el teléfono mientras estoy diciendo 5,000 para la construcción. ¿Oyó? No lo demando con el juez y no va a haber abogado que la defienda. Capítulo 16 de Levítico, el día de expiación. El pecado separa. Dios quería morar en medio del pueblo. El tabernáculo es la morada de Dios en medio del pueblo. Pero el pueblo tenía un sistema cúltico que eran la muerte de animales. Y entonces el pecado se le achacaba, como dice uno vulgarmente, a los animales. O sea, Dios establece el día de expiación. El día de expiación comenzaba a nivel nacional. Todo el país tenía que ayunar. Todo el país. Hombres y mujeres, ancianos y niños, era día de ayuno nacional. Porque era el día donde se iba a enfrentar el pueblo con Dios, pero a través del sumo sacerdote. Es decir, todos los pecados que durante todo ese año se habían cometido de cualquier clase, ese día tenían que resolverse. Entonces el sumo sacerdote en primer lugar tenía que presentarse, bañarse y luego colocarse la ropa interior, desde los calzoncillos hasta la túnica. Y tenía que presentar un sacrificio por él y por su familia. El Señor dijo en Juan capítulo 17, por eso yo me santifico a mí mismo y me sacrifico por ellos. Él está intercediendo. Ahí Aarón tenía que lograr que Dios lo aceptara a él. En concordancia con Génesis 4. Acuérdense que miró Jehová con agrado al oferente primero y luego la ofrenda. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces tenía que aceptar a Aarón para que luego le agradara lo que Aarón le brindaba. Amén. Hay bastante sueño. Oiga, este don sí me ha beneficiado. Tengo un poco de gente dormida. Luego que Aarón lograba que Dios lo aceptara a él, una ofrenda por él y por su familia, tenía que volver a salir, bañarse y colocarse las vestiduras reales. Traían 2 animales. Uno se echaba suerte, a uno le caía suerte por Azazel y a otro por Jehová. Entonces, el que era para Jehová lo sacrificaban en holocausto y la sangre la recogían en un recipiente y con esa sangre debía entrar al lugar santísimo, una sola vez al año. Y el que había caído la suerte por Azazel, venía Aarón como intermediario, como ya se había presentado ante Dios y él encarnaba, él recogía los pecados de toda la nación y le ponía las manos en la cabeza al carnero por Azazel y le hacía una transmisión. De ahí es donde nace la palabra de que el chivo expiatorio, ¿oyó? Le transmitían los pecados de todo el pueblo, lo hacían responsable de los pecados del pueblo. Y designaban a un levita para que tomara ese animal y lo atara. Y ellos tienen como costumbre que la puerta del templo y del tabernáculo siempre la colocaban hacia donde sale el sol. ¿El sol sale por dónde? Por el este, por el oriente, por el... No, ¿dónde sale el sol? El oriente. Hay un salmo número no sé qué, que dice así, vea, cuanto está lejos el oriente del occidente, ¿qué hizo él? Nada, no lo ha leído. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bueno, eso se cumple ahí. Ese animalito cargado de pecado, el levita debía llevarlo en dirección opuesta al oriente, o sea, al occidente. Lejos, lo más lejos posible allá al desierto y abandonarlo asegurándose de que ese animal no se devolviera, porque así de lejos quedaban los pecados del pueblo. Ese animal moría en soledad, con hambre, con sed. ¿Cómo está Cristo en la cruz? Ese animal moría en el desierto, lejos de la ciudad. ¿No murió Cristo fuera de Jerusalén? Entonces el levita volvía. Cuando volvía, Aarón reactivaba su servicio y tomaba aquella sangre
y vestido con las vestiduras reales, el pueblo afuera estaba en silencio, ayunando. Aarón ingresaba solo al lugar santísimo. No había comité de alabanza, no había comité de intercesión. Bueno, los que estaban afuera estaban intercediendo. Aarón se presentaba y si Dios aceptaba el sacrificio, la ofrenda que Aarón llevaba y aquella sangre la colocaba en el propiciatorio y la gloria de Dios se manifestaba, entonces Aarón tenía que salir del lugar santísimo al lugar santo y alzar la voz y decir ese grito que él dijo en la cruz. ¿Cuál es? Consumado es. Y cuando Aarón decía consumado es, el pueblo entendía enseguida. Dios aceptó el sacrificio, Dios perdonó nuestros pecados y los que estaban ayunando comenzaban a hacer fiesta y a alegrarse. Yo me decía, ustedes se iban a emocionar. Haga la relación con lo que pasó con usted y conmigo. Leímos en el pasaje anterior que Jesús murió a una hora. ¿Qué hora fue? A las 3 de la tarde. Porque a esa hora, a ese día, tenía que sacrificarse aquel animal allá en el tabernáculo. A esa hora, a ese día, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, fue sacrificado el primer cordero llamado el cordero pascual, aquel que con su sangre la untaron en los postes para que el ángel vengador no entrara a la casa de los israelitas. Porque este Jesús en Juan 1:29 es el que quita el pecado del mundo. Él tomó nuestros pecados y con su sangre no entró al tabernáculo hecho de mano, sino a los cielos mismos para con su sangre purificar los cielos y la tierra y declararnos a nosotros inocentes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero permíteme, termino rapidito en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Perdone que me haya tomado tanto tiempo, pero son 8 mensajes según lo que le he predicado esta mañana. Cada subtema de eso merece una escuela dominical. Lucas 23:46 dice, y Jesús, después que tomó el vinagre, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A veces uno oye que Dios murió en la cruz. Incorrecto, Dios no murió. ¿Que a Dios lo mataron? No lo mataron. No es que el evangelio, de hecho dice que lo mataron. Ese es un decir. Pero él dice, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y aquí, ¿lo mataron o él murió? Él eligió el día y la hora y el momento. Él nunca perdió el control de nada. Porque Él es el Señor de la muerte. Había dicho en el Antiguo Testamento, muerte, yo seré tu muerte. Y aquí escoge la hora de morir, porque dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber al diablo, y librar a los que durante todo el tiempo estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Él enfrentó la muerte. La despojó de su poder. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto. Pero prueba de que vivo es que tengo en mis manos las llaves del reino de ¿dónde? ¿Tengo las llaves de qué? No, ustedes no me quieren acompañar a predicar. Ya voy a terminar. Parece entonces, ustedes no me quieren ayudar a predicar. Tengo en mis manos las llaves del reino de la muerte. Por eso es que para usted y para mí, si perseveramos en Cristo, todas las cosas son diferentes. El morir será acercarnos más a la meta, porque será el sueño con el más bello despertar cuando Él nos llame a recibir nuestra herencia en gloria. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí está el que perdona pecados esta mañana. Aquí dice, Padre, recibe mi espíritu, porque está muriendo el hombre. El hombre.
Dios como Dios es el Padre de los espíritus, dice en la carta a los Hebreos. Pero ya cuando Jesús resucita, y usted lo lee en Hechos capítulo 7, cuando Esteban está muriendo, ¿sabe a quién le entrega Esteban el espíritu? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque aquí está muriendo el hombre. Pero Esteban ve a Jesucristo glorificado. Y Jesucristo glorificado es Dios sobre todas las cosas. Colóquese de pie, por favor. Con rumbo hacia el Calvario, mi Cristo caminaba, mis fuerzas se agotaban por la pesada cruz, la corona de espinas que en su frente llevaba, más sangre derramaba el rostro de Jesús, el látigo en su espalda, cada vez que caía, sus carnes laceraban, y el Salvador seguía llevando en sí la carga que yo la merecía, clavándola en la cruz, mi esperanza nacía. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. Oh, cuán grande es su amor. No encuentro las palabras para expresar mi Cristo. Solo aquí está mi vida a tu disposición. Su muerte me dio vida, su sangre a mí me lava, su nombre me perdona. por cuán grande es su amor. No encuentro las palabras Para expresar mi Cristo, solo aquí está mi vida a tu disposición. La multitud aquella que seguían al maestro, al verle en el madero, su ánimo desfalleció. Pensaron, se ha acabado la esperanza del pueblo, y muchos se volvieron a seguir en su labor. Pero es que lo más grande de este evangelio está en que mi Cristo murió y resucitó, y hoy vive para siempre, y preparando un pueblo para llevarlo al cielo y entrar en su mansión. su muerte me dio vida. Invito a alguien esta mañana, Sangre a mí me lava, alguien que quiera venir a los brazos del Señor Jesús. Un hombre, una mujer que se sienta solo, que se sienta sola. Venga, corra a los brazos de mi Señor Jesús. Nadie te ama, Jesús sí te ama. Nadie te comprende, Jesús sí te comprende. Nadie te perdona, Jesús te perdona. Alguien este día que quiera decirle: mi vida está a tu disposición. Venga, caballero, venga, señorita. No llores sola, no llores solo. Venga, jovencito, venga, jovencita. Él llena el vacío del corazón. Él acaba con la tristeza del corazón humano. Él en la cruz del Calvario enfrentó lo cruel, lo triste y lo doloroso para dejarnos lo más grande a nosotros. Invito a alguien más, venga. Venga, abandone ese pensamiento suicida.
Abandone ese pensamiento, abandónelo. Venga, corra a los brazos de Jesús. Véngase, querido hermano, véngase, jovencita, venga. Quiero orar por usted. Venga, hermana, venga, hermano. Vente, anciana, ven. Deja que Jesús te consuele. Tu hijo no te llama, tu hijo no te visita. No se entera si estás enfermo, si estás enferma. Pero Jesús sí sabe tus lágrimas. Él sabe de tu llanto. Él conoce tu dolor. Venga, aquí está el Jesús que fue a la cruz, que murió, pero que ha resucitado y vive para siempre. Dele espacio a Él. Venga, en el nombre de Jesús. Ancianos, ancianas de la iglesia, se acercan, me van a ayudar a orar. Venga, yo siento una carga grande esta mañana. Hay alguien aquí, alguien que se siente solo, muy solo. Ven, Jesús te quiere abrazar. Él quiere que sepa cuánto te ama. Venga, ayúdenme a orar, por favor. Vengan, hermanos. Acércate, joven, acércate, jovencita. Caballero, venga. Querida hermana, venga también usted. Permítame orar por usted, venga, permítame hacerlo. Espero más. Espero a alguien más que venga en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay libertad en Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús para desarraigar todo espíritu de suicidio, todo intento de daño que el enemigo quiera hacer en estas vidas. Hay poder en el nombre de Jesús para arrancar esa tristeza del corazón del anciano, de esa tristeza del corazón de esa mujer que llora. Oh Dios mío, tú consolaste a María, consolaste a Juan. Ayuda esta mañana a ese joven, a esa jovencita, Señor, a tu hijo, a tu hija. Ayúdale, Señor. Sana sus heridas, sana su dolor, sana su tristeza. Obra poderosamente en la vida de ellos. Aleluya. Aleluya, aleluya. En el nombre del Señor Jesús hay poder para que seas libre, libre de toda atadura, de toda opresión maligna. Eres libre por los méritos de Cristo. Hay libertad y gozo para ti. Estrena el gozo de la presencia del Señor. Hoy en el nombre del Señor Jesús, tu pasado queda sepultado bajo la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, tus lágrimas son una ofrenda para Él. Tu dolor y tu tristeza, Él los conoce, los sabe. Él sabe tu llanto. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Glorifícate en la vida de mi hermana. Glorifícate, tú sabes la causa de su llanto, de su soledad y de su dolor. Llena cada vacío de su corazón, Señor. Glorifícate, Padre mío, glorifícate. Extiende tus manos sobre ella. Arranca de su corazón toda raíz de dolor, de tristeza. Sana las heridas de su alma. Oh, tú eres el que sana la dolencia de su alma. Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay victoria en Jesús. Aleluya. Y algún día mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús. Sus desprecios con Él llevaré.
algún día feliz con los santos de ti, para siempre su gloria veré. yo siempre amaré a Jesús, que mi triunfo, mi gloria será, y algún día antes de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre amaré a Jesús, En su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Señor, te damos gracias esta mañana porque llena nuestros corazones, entiende nuestro sufrimiento, te interesa nuestro dolor, llenas cada vacío, sanas las heridas del alma, arranca toda raíz de amargura. A la jovencita que le ha agobiado ese espíritu de suicidio, la declaramos libre por los méritos de Cristo. Toda sed del mundo, toda sed de pecado se detenga ahora en el nombre del Señor Jesús. Toda opresión de las tinieblas se detiene. Toda opresión de espíritus malignos se detiene, porque se lo ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo. Guárdanos ahora al volver a casa y regálanos un resto de día con tu bendición. En el nombre del Señor, levántese mi hermana, mi hermano. El Señor Jesús les bendiga y les guarde a todos. Les amo en Cristo Jesús. Un abrazo para todos. Sí, Vida Nueva, clase. Hermano, vénganse temprano para que se puedan ir temprano. Vida Nueva, ya sabe, a las 5 en punto empiezan la clase, pero si vienen temprano se van más temprano.